Listo, ya estamos grabando. Buenas noches, bienvenidos todas las personas que se están uniendo en este momento. Sean todos bienvenidos. Señor Alfonso, bienvenido. Distribuidora La Esquina. Señor Edgar, bienvenido. Elizabeth, bienvenida. Don Luis Fernando, bienvenido. Don Marlon, bienvenido. Si nos pueden ir indicando de qué país se conectan, por favor. Es muy importante para nosotros. Señor José, bienvenido. Desde Nicaragua, Gracias. Marlon Centeno. Nicaragua. Don Marlon, ¿cómo está? Bienvenido, don Marlon. La figura para la representación de la red de distribución total de Nicaragua, don Marlon. Bienvenido. Señor Juan Zamora, ingeniero Juan Zamora, bienvenido desde Nicaragua. Muchas gracias, Andrés. Saludos. Bueno, vamos a darle unos 5 minuticos, los 5 minuticos de siempre para dar inicio a la charla del día de hoy. Va a estar bien interesante, tenemos información bien relevante para ustedes. Hola, buenas noches. Acá habla de Cajamarca, Perú. Muy buenas noches, señor Juan Mendoza. Bienvenido. Gracias. Perú haciendo presencia. Excelente. Ya tenemos la nueva formulación en Perú. Está disponible en este momento con una super promoción. Esa promoción va a estar válida hasta el día martes o hasta agotar existencias. Esto, disculpe, ¿y cómo lo puedo ver eso de las promociones? Listo, mi estimado Juan Mendoza. La promoción se trata de lo siguiente. Por la compra de 1 litro le va a salir en 145 soles. Si compra 2 litros, le saldrían en 250 soles. Y ya, si compra 3 litros, le saldrían en 300 soles. O sea, a 100 soles cada unidad. Ya viene en una presentación de 900 ml con aceite reconcentrado, la nueva formulación de Super Ozono. Y esa es una de los primeros lanzamientos de formulación que hacemos. Viene Super Insectos, Super Humano, Super Mascotas, porque vamos a tener uso animal, humano y agrícola. Vamos a tener la solución perfecta para cualquier tipo de problema que tengamos. Alexandra, por favor, ¿me ayudas con micrófonos abiertos, por favor? Gracias. Señor Erasmo, bienvenido. Lynn, bienvenida. Buenas noches. Qué gusto que nos acompañen. Bueno, falta 1 minuto para dar inicio a la charla de la noche de hoy. Cristian, bienvenido. ¿Qué más, Cristian? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo Nos alegra que nos se acompañen. encuentran? Excelentemente bien. El Buenas director noches. de Call Center. Buenas noches, Adriana. Bueno, se están uniendo todo el equipo de Call Center. Excelente. Bienvenidos, chicos. Qué gusto que siempre estemos trabajando en equipo. Listo, vamos a dar inicio al evento del día de hoy, de la noche de hoy. Bueno, le saluda a su amigo y servidor Andrés Cortés, CEO de Super Ozono. Para mí es un gran honor y es un gusto poder compartir ese espacio con ustedes, porque es un espacio creado exclusivamente para todos ustedes, para poder compartir y mostrar todos los avances que tenemos en los diferentes cultivos, con la maravilla del ozono, esta gran tecnología que vino a revolucionar la agricultura en el mundo.
Bueno, el día de hoy vamos a hablar de cómo se está usando el ozono en hortalizas, cuál es su protocolo, cuáles son los pasos a seguir para poder tener los mejores resultados en hortalizas. Para eso nos acompaña el ingeniero David Chilito, ¿sí? Desde la ciudad de Neiva, Colombia. Y también aprovecho para contarles que estamos vinculando ya oficialmente a todas las personas a nuestra red de bienestar, la primera red de bienestar agrícola a nivel mundial, ¿sí? En la cual vamos a tener profesionales de varios países buscando las mejores soluciones en tiempo real para nuestros productores y para toda nuestra red de distribución. Eso es lo que vamos a hacer a continuación, es la siguiente etapa del proyecto, ¿sí? Poder unir ese grupo de profesionales a nivel mundial para sacar las mejores alternativas, ¿sí? Para todos nuestros productores. Y por ende también tener una plataforma donde aterrizar nuestras ideas, nuestros problemas, compartir nuevas tecnologías con toda nuestra comunidad, que es algo bien interesante porque me he dado cuenta que cambia mucho la forma de cultivar de un país a otro. Las técnicas, las costumbres, cambian cantidad de cosas y si podemos llevar y unificar un poco todo esto, créame que vamos a sacar un superalineamiento de cómo hacer las cosas con los mejores rendimientos, ¿sí? Bueno, vamos a dar paso al ingeniero, sin más preámbulos, ingeniero David Chilito, bienvenido, buenas noches. Andrés, buenas noches y buenas noches a todos los que en este momento nos encontramos en esta sala para comenzar a hacer un trabajito más de los cuales hacemos todos los domingos, con la intención de tener de darles información de mucha utilidad para ustedes como asesores y pues productores. Son estos cultivos que vamos a trabajar hoy es un resultado de un trabajo ya un poco largo, entonces espero que sea de la mayor ayuda. Y pues eso, ¿empezamos? Listo, ingeniero, de una, empecemos. Alexandra, por favor, nos ayuda con micrófonos de pronto abiertos, que se abra alguno así de sorpresa. ¿Sí? Vamos a hacer preguntas una vez terminemos la presentación. Abrimos el espacio de preguntas. Hacemos preguntas tanto al chat como directamente con las personas, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Bien, pueda, ingeniero David. Bueno, señor. La charla de esta noche, pues como ya todos sabemos, es enfocada más a hortalizas, especialmente a 3 hortalizas que nosotros como consumidores, productores, al menos en Colombia, son de un muy alto consumo y los cuales se han tenido algunos problemas importantes, al menos acá en Colombia, no solamente por cuestión de precios, cuestión de costos de cultivo, sino por cuestión de enfermedades, las cuales en los últimos años han sido bastante agresivas con estos cultivos. Y hacer unos cultivos de un ciclo tan corto, llegar a manejos más exactos y con mejores resultados, obviamente, buscando que, sobre todo, la sanidad y inocuidad del producto y especialmente tratando de darle un ahorro significativo al productor en cuestión de manejo de insumos y pues obviamente eso llevarlo a una mejor cosecha y unas mejores ventas y unas mejores producciones. La charla de hoy es en zanahoria, lechugas y repollos. En este caso vamos a empezar primero con la zanahoria, que es uno de las 3, es el que tiene el manejo. ¿Cuál fue el procedimiento principal que realizamos en este cultivo? Obviamente, como en todos los cultivos y especialmente en estas hortalizas, el primer trabajo que hicimos fue el alistamiento del suelo. En este caso, dependiendo la zona en la que nos encontremos, se hace de manera mecanizada o si no de manera manual. En este caso, la realización de alistamiento de suelo se hizo de forma manual. ¿Por qué? Porque el cultivo el cual fue tratado estaba en zonas dependientes y eso nos impedía hacer un buen manejo con cuestión de máquinas, ya sea tractor o ya sea monocultores. Para el cultivo de zanahoria, para esa zona se realizan camas altas
para mejorar el drenaje. La zanahoria, ser un cultivo en cual su comercialización es directamente su raíz, tenemos que tener unos muy buenos drenajes, una zona muy bien aereada, lo cual nos facilite el crecimiento de esa raíz, la toma de nutrientes y el desarrollo óptimo del cultivo. La desinfección de las camas las hicimos en esta vez 3 días antes de la siembra. En este caso, utilizamos una dosis mucho más alta de superozono, a la que normalmente se utiliza en agrocultivos. En este caso, utilizamos 2 litros por caneca de 200 litros. ¿Por qué? Este en el cual se iba a trabajar, teníamos muestras de presencia de algunos patógenos, como son nematodos y como son fusarium. Por eso, y venía es un lote que no ha tenido rotación. Entonces, todo el tiempo, más o menos, es un lote que lleva trabajando alrededor de 5 o 6 años, todas las campañas con zanahoria, entonces ya teníamos bastante carga de estos patógenos. Eso nos llevó a utilizar una dosis mucho más alta. Como dije, hicimos esa aplicación 3 días antes de la siembra. Después de esa aplicación, hicimos una aplicación de materia orgánica. En este caso, se realizó la aplicación de 1 tonelada de materia orgánica por la cantidad de terreno que íbamos a trabajar. En este caso, la cantidad de terreno fue 5.000 metros cuadrados. Se realizó una aplicación de una enmienda para regulador de pH. En este caso, utilizamos un silicorrector. No utilizamos carbonatos de calcio ni fosforitas, porque primero que todo, no hay un buen comercio de estas materias en el punto donde se hizo el trabajo. Y segundo, el silicorrector nos ayuda no solamente a regularnos el pH del suelo, sino también aportarnos una buena carga de silicio, que es importante para tener una buena estructura de las plantas y darle un poco más de sanidad a ellas. La siguiente, por favor. ¿Cómo se realiza la siembra? Al menos acá en Colombia, la siembra del 100% de los cultivos de zanahoria se realiza de forma manual. ¿Eso qué quiere decir? Se siembra semillita por semillita. Este es un cultivo que se siembra directamente en campo. No se hacen germinadores, no se hacen semilleros, va directamente a campo. Se realizó la aplicación de 2 a 3 semillas por punto. ¿Esto a qué nos ayuda? Primero, a tener menos pérdidas y que salga las camas todas sean parejas. Obviamente, este es un procedimiento que nos asegura una mayor cantidad de plantas en el momento de la germinación. Se realizó la desinfección de la semilla directamente en la cama. No se realizó desinfección de semilla ni por inmersión ni por aspersión antes de la siembra, porque dificulta mucho la semilla mojada de la zanahoria. El ser una semilla totalmente de un diámetro muy pequeño, nos dificulta mucho el manejo de esta semilla en el momento de la siembra. Entonces se regaron las semillas y antes de taparlas realizamos la aspersión de estas semillas. La dosis que utilizamos fue de 1 centímetro por cada litro de agua. ¿Qué nos asegura esta aplicación directamente? Una germinación más homogénea, mucho más rápida. Uno de los beneficios fue germinación más alta, alrededor de 2 días antes de lo que normalmente se está acostumbrado a tener ese resultado en otras parcelas. La siguiente, por favor. James, por favor, la siguiente. 15 días después de la germinación de la zanahoria, realizamos uno de los primeros labores culturales importantes para este cultivo, que es la realización de un aporque. Ese aporque es coger tierra y echársela al pie de la planta recién germinada. ¿Qué nos asegura este aporque? Este aporque nos asegura una mayor vitalidad de la planta, mayor vitalidad de la planta, mejor distribución de raíces y mejor alimentación por las raíces secundarias de la planta. En esta etapa realizamos la primera fertilización del cultivo. Esto se realiza con una formulación muy alta
especialmente en fósforo. Está enseñado a hacer el productor en forma de gránulos. Fue una formulación predeterminada ya, una formulación de un 10-30-10, un abono bastante alto en fósforo para un buen desarrollo de las raíces. Hicimos exactamente después del aporque, se realizó la aplicación de la primera aplicación de Superozono fue después del aporque. Exactamente, después de hacer este trabajo de fertilización y el aporque, mandamos la primera aplicación de Superozono. Eso fue alrededor de los 17 días después de la siembra de la zanahoria. La dosis que utilizamos fue de 70 centímetros por bomba de 20 litros. A sus 3 meses de edad se realiza la segunda formulación, la segunda fertilización. Esta fertilización ya va con una fórmula distinta. En este caso utilizamos un triple 15, ya cargada en potasio, mucho más cargada en potasio, para asegurar el buen llenado de la raíz, que es lo que realmente tiene valor en este cultivo. Las aplicaciones de Superozono se vinieron haciendo alrededor de cada 12 a cada 10 días, esto dependiendo obviamente del clima que se nos esté dando en la zona. Después de la tercera aplicación ya comenzamos a manejar dosis de 90 centímetros por bomba de 20 litros. Todas las aplicaciones que se realizaron en este cultivo después del primer mes de vida de la planta se realizaron al follaje. Hicimos una sola aplicación de forma radicular para hacer un poco de control, como lo dije anteriormente, de nematodos y fusarium, que era lo que teníamos realmente trazabilidad en ese suelo. Pero solamente se realizó esa sola aplicación de forma radicular, el resto todas las aplicaciones se realizaron de forma foliar. En este caso, la cantidad de Superozono que estuvimos utilizando por bomba dependió mucho del clima que se estuviera manejando en la zona. Cuando tuvimos temporadas de invierno bastante complejas, más de 5 días, utilizamos una dosis un poco más alta, alrededor de 100 y 110 centímetros por bomba. Esto también dependiendo si teníamos alguna afectación en el follaje que fuera de consideración, entonces hacíamos estas aplicaciones. Si no, seguimos haciendo el manejo normalmente, de 10 a cada 12 días por 90 centímetros de agua por bomba. En realidad, este es un cultivo el cual es un poco susceptible en sus primeros 3 meses de vida. Después del tercer mes de vida, la raíz está prácticamente formada y en este caso la planta se vuelve mucho más resistente al ataque de ciertas enfermedades, especialmente al ataque de los hongos. ¿Qué enfermedades controlamos y qué enfermedades tuvimos totalmente a raya en este cultivo? El fusarium era una limitante en esta zona. Excesos de agua y excesos de lluvia, cultivos con malos manejos de drenaje, y esto nos dio a tener unas incidencias bastante altas de fusarium. Los nematodos nos molestaron bastante. Los nematodos nos molestaron bastante a esta parcela. Las acciones de desinfección y la de refuerzo que realizamos de forma al suelo, tuvimos estas dos enfermedades totalmente a raya. No podemos decir que el 100% de la producción salió sin afectaciones por estos dos, pero sí la incidencia pasó de un 60% solamente a un 10%. Fueron unas incidencias totalmente bajas. No tuvimos presencia absolutamente nada de alternaria, presencia de rizotonia tampoco, cuando eran enfermedades que siempre eran limitantes. En esta parcela que se hizo que se realizaron las aplicaciones, estas dos enfermedades eran muy limitantes. No tuvimos presencia de ninguna de las dos. Algunas plagas que llegamos a repeler con las aplicaciones constantes de Superozono fue el trips, el ácaro, los pulgones, los trozadores en las primeras etapas del cultivo.
algunos gusanos trozadores, los cuales por lo general siempre comienzan a hacer sus daños desde el día 1 después de la germinación hasta más o menos el primer mes de vida después de la germinación. Las aplicaciones de Super-Ozono, como fueron constantes, algunas tuvimos que acortarlas a 5 días, después otras a 8 días y otras a 12 días, entonces siempre estuvimos haciendo aplicaciones de Super-Ozono y con eso tuvimos muy baja incidencia de plagas. Como vuelvo y digo, no quiere decir que no tuvimos estas plagas en el cultivo. Sí las hubieron, sí estuvieron ahí presentes, pero no fue necesario hacer ninguna clase de control químico para ellas porque la incidencia era totalmente baja. No se justificaba mandarle un químico al cultivo. Siguiente, por favor. En este que ya la presentación de zanahoria llega hasta ese punto. Al final de las presentaciones vamos a dar algunos beneficios que encontramos en los 3 cultivos. Esto lo hicimos para manejar un poco los tiempos y no hacer tan larga la presentación. Seguimos con lechuga. Es un cultivo muy utilizado por la mayoría de personas a nivel nacional y es un cultivo de amplio comercialización a nivel nacional. Al ser un cultivo de un ciclo totalmente corto, los cuales no pasan de 60 días, es un cultivo que hay que andarle así, completo, en su tiempo, hacer sus fertilizaciones muy en su base, hacer su control de plagas muy en su base, hacer el control de enfermedades muy a su tiempo, todo en prevención porque es un cultivo que realmente se consume lo que se fumiga, es un cultivo de forraje, entonces todo lo que le vamos a echar va a quedar impregnado sobre las hojas, que es lo que realmente llega al consumidor final. Los requerimientos para el cultivo de las lechugas son suelos sueltos, muy drenados. Tienen que ser suelos que no se encharquen con facilidad, con muy buena carga de materia orgánica, con una estructura del suelo totalmente ligeras, con un pH de 6.5 a 7.6, indispensable. Este es un cultivo que si tenemos un pH por debajo de 6.5 es un cultivo que no absorbe nutrientes y que se retiene el crecimiento de la planta. Por lo general tenemos plantas con muy poco peso, con bajos resultados, entonces lo ideal siempre para este cultivo manejar pH de 6.5 hasta 7.6, indispensable. La altura en la cual se desarrolla mejor el cultivo está entre los 1.600 a los 2.500 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas entre 15 a 21 grados, que no bajen de 15 grados porque la planta siente mucho esa baja de temperatura, que no suban de los 21 grados porque la hoja se nos daña, se nos quema y pierde su valor comercial. Siguiente, por favor. Elaboración de camas. En este caso se utilizan camas de 80 centímetros a 1 metro de anchas, con alturas entre 35 y 50 centímetros de alta, que esto nos dé unos muy buenos drenajes, una muy buena aireación del suelo para tener un mejor desarrollo de la raíz. La distancia de siembra, eso va a depender de la variedad, porque hay unas variedades que son de un porte un poco más alto, más grande, más frondosa, y unas variedades de un porte mucho más bajo, como son las lechugas tipo gourmet. Su tamaño es mucho más pequeño que las otras, entonces se puede sembrar mayor cantidad de plántulas por hectárea. En este caso, la lechuga que se escogió fue una lechuga de porte alto, y la siembra se hizo de 35 centímetros entre planta. La desinfección de suelo con Super-Ozono siempre las estamos mandando 3 días antes de la siembra. En este caso utilizamos 1.5 centímetros por 1.5 litros, perdón, por caneca de 200 litros. Los exámenes que realizamos en este suelo en el cual se iban a trabajar no nos mandaba mayor incidencia de patógenos que nos pudieran afectar el desarrollo del cultivo. Entonces mandamos la aplicación predeterminada para todos los cultivos en cuestión de desinfección. Se realizan los hollados y en los mismos hoyos hacemos la aplicación de la materia orgánica.
y la caldolomita, en este caso para la regulación del pH. Indispensable mandar esta caldolomita y hacer esas buenas correcciones de pH para tener un mejor desarrollo de la planta. La aplicación de materia orgánica y de caldolomita la hicimos también 3 días antes de la siembra. Hicimos la aplicación de super ozono, la desinfección y de una vez mandamos la materia orgánica con la caldolomita. Tener en cuenta, por favor, la aplicación de materia orgánica tiene que ser una materia orgánica muy bien compostada, que no tenga trazas de bacterias que nos puedan afectar el cultivo, que no se nos caliente si la arrumamos. Una materia orgánica totalmente compostada, totalmente equilibrada en cada uno de sus componentes para no tener ningún problema en cuestiones de raíz, en cuestión de desarrollo de la planta. La siembra en este cultivo sí se realiza por medio de plantulación. La planta se manda a hacer en el vivero y el vivero nos la entrega de más o menos unos 15 centímetros de larga con de 2 a 3 hojas verdaderas. Antes de la siembra, realizamos un riego totalmente pesado. Un riego muy, muy pesado. ¿Para qué? Para tener buena humedad en el suelo y esto que nos ayude a que la planta no se nos estrese mucho en el momento de pasarla al terreno. En algunas variedades de lechuga, especialmente en las variedades tipo gourmet, se recomienda la instalación de plásticos en el suelo para que la hoja no toque directamente el suelo. Esto nos ayuda a que las hojitas estén totalmente limpias, no se nos pudran por exceso de humedad y no se nos vayan a dañar en cuestión del manejo que se le realiza. Y pues obviamente el plástico nos ayuda mucho al control de malezas. Esto nos merma la cantidad de mano de obra por campaña, ya que en este cultivo es indispensable no tener competencia absolutamente ninguna con ninguna clase de maleza. Las malezas nos evitan el desarrollo normalmente de la planta, compiten por energía, por nutrientes, por luz solar, y las malezas se desarrollan mucho más rápido. Muy pequeñas en cuestión de follaje, las malezas de una vez afectan mucho ese desarrollo de la planta. La fertilización que realizamos para esta clase de cultivo se realizó 8 días después del trasplante. En este caso manejamos una dosis también predeterminada. Siempre manejamos el 10-30-10 por sus buenos contenidos de fósforo. Esta es, como les dije, para este cultivo hay que tener un protocolo muy bien diseñado porque es un cultivo que no demora más de 60 días. Si no hacemos las cosas bien, vamos a fracasar en este cultivo. Siguiente, por favor. Las aplicaciones de super ozono. Llegamos a lo importante. Las aplicaciones de super ozono las realizamos 5 días después del trasplante. En este caso, ¿por qué lo utilizamos 5 días después del trasplante y no la mandamos 3 días después del trasplante? Antes del trasplante hicimos una inoculación de super ozono, no solamente como desinfección de charolas para pasar la planta al suelo, sino que también hicimos una aplicación de 50 centímetros por bomba de 200, por bomba de 20 litros al follaje. Aseguró 2 cosas. La primera, tener controlados cualquier clase de patógeno que se nos haya pegado a la planta, por decirlo así, en el transporte desde el vivero hasta el campo. Lo segundo, la desinfección de charolas antes de la siembra nos da lo mismo, pero ya cuestión de raíz y nos les va a dar una protección adicional a la planta, a las raíces, y nos ayuda mucho a que esas raíces se activen en el momento de la siembra. Ese proceso de desinfección de charolas, desinfección de bolsas antes de la siembra nos ayuda mucho a la activación radicular. Hemos notado que las raíces comienzan a hacer su trabajo prácticamente inmediatamente después de que se pasan la planta a campo. Nos asegura mayor desarrollo de la raíz, menos estrés dentro de la planta y pues obviamente que tenemos una planta totalmente inocua en el momento de hacer el trasplante.
Las aplicaciones que se realizaron para este cultivo las realizamos cada 12 a 15 días. Eso sí, exactos. De 12 a cada 15 días. 12 días cuando el clima se nos toreaba mucho. 15 días cuando el clima estaba normal. ¿Por qué mandamos esos tiempos tan largos y no mandamos 8 días? Porque nos dimos cuenta que la planta, con todo el proceso que se vino haciendo desde antes de la siembra, nos estaba dando una muy buena respuesta y estaba totalmente limpia de las enfermedades. En este caso, controlamos, no hubieron presencias significativas de las enfermedades que nos diera ese punto para poder comenzar, para hacer aplicaciones con más producto o en menos tiempo. Por eso es tan importante hacer manejos preventivos. ¿Para qué? Para tener más ahorro y pues tener un cultivo mucho más sano en el tiempo. Las aplicaciones se manejaron entre 90 a 100 centímetros por bomba de 20 litros cada 12 a 15 días. La siguiente, por favor. ¿Qué enfermedades tuvimos a raya en cuestión de las lechugas? Estuvimos a raya atranosis, que es una enfermedad bastante limitante en este cultivo, la botritis, especialmente en unas variedades de lechuga como la batavia, que nos genera cabeza. Tuvimos bastante control de esta botritis. Por allá en esa zona le llaman podredumbre de cabeza. Tuvimos bastante control, por no decir un control de más o menos del 95% de la enfermedad. Se nos presentó, pero muy poca, muy poca, y a las plantas que se le presentaron con las aplicaciones que se hicieron, totalmente hicimos el control del hongo. Obviamente, esta enfermedad de la botritis se nos presentó en el último ciclo del cultivo, ya faltándonos alrededor de 15 días para el corte. Estas plantas que fueron atacadas por la botritis no nos perdieron un valor comercial, pero sí el precio de este producto disminuyó un poco, porque la cabeza nos quedó un poco más pequeña. Tuvimos que quitar algunas hojas que fueron afectadas por el hongo, pero logramos sacar esas plantas, salió el cultivo al comercio, obviamente con un poco menos de precio por el tamaño de la cabeza, no fue más. El mildiu velloso no nos apareció por ningún lado cuando esta parcela anteriormente tenía muchos problemas de esta patología, y la esclerotinia no se nos presentó tampoco. Prácticamente no tuvimos ninguna presencia de esclerotinia en el cuello ni en las raíces de estas lechugas. No se nos presentó. El productor muy contento por esta situación, porque es una enfermedad bastante limitante. Santomonas y Erwinia tampoco tuvimos enfermedades. Son dos clases de bacterias bastante agresivas para esta clase de cultivos, pero no se nos presentaron en ningún momento. Tris, minadores, mosca blanca y pulgones. Especialmente en este cultivo nos molestó bastante un pulgón verde. Pero hicimos 2 aplicaciones de superozono y este pulgón es muy delicado a la aplicación del superozono. Los que no cayeron con el ozono los repelimos y no tuvimos mayor afectación por estos pulgones. Hicimos solamente 2 aplicaciones seguidas, pues no seguidas, con la diferencia de cada 12 días, y con eso no tuvimos afectación. La siguiente, por favor. Bueno, pasamos al segundo cultivo tratado de la charla del día de hoy. Al tercer cultivo, perdón. En este caso manejamos repollo o coles. ¿Por qué los repollos y por qué las coles? ¿Por qué no utilizamos otras hortalizas? Especialmente en la parcela donde se hizo este trabajo, teníamos antecedentes de que el repollo tenía bastantes problemas, no solamente en cuestiones foliares, también en cuestiones radiculares. Especialmente en este cultivo fue un reto para nosotros como empresa y para Superozono, porque el productor prácticamente iba a cambiar de actividad productiva, porque ya no le era rentable la utilización de ninguna clase de producto para el control de plagas. Estaba haciendo demasiada inversión y con químicos de muy alta carga.
contactamos con él, hicimos el trabajo y comenzó a hacer una parcela pequeña para poder para tener un punto de partida. Cuando comenzó a tener los resultados, ya comenzó a trabajar normalmente, como realmente venía trabajando él. En este caso, este cultivo ya no les voy a dar información de camas ni nada de eso, porque se maneja exactamente igual de la lechuga, entonces ya tenemos esa información. Lo único que sí, exigente el repollo, muy, muy exigente. Bastante materia orgánica en el suelo, exige suelos con un muy buen contenido de materia orgánica y nutrientes, que sean suelos bien drenados, pero a la vez que sean suelos que se mantengan húmedos, que no se encharquen, pero que se mantengan húmedos, con buena retención de agua. El pH que manejamos para cuestión de repollo es de 6 a 6.8, exigentísimo en este pH. Por lo general nos hemos dado cuenta que pH por debajo de este rango siempre tiene problemas en las primeras etapas de desarrollo, que es después del trasplante. La distancia de siembra se maneja dependiendo de las variedades, porque hay muchas variedades de repollo, al menos para la zona colombiana. En este caso manejamos una variedad que se le llama corazón de buey. Es una variedad relativamente pequeña, de muy buen comercio, buen paquete de resistencias y de un corto ciclo productivo. En este caso manejamos distancias entre 40 a 70 centímetros, dependiendo la variedad. En este caso, la distancia que manejamos fue 40 centímetros entre planta y de 80 a 1 metro entre surcos. En este caso, para esta variedad, como es de fruto pequeño, manejamos solamente 80 centímetros de distancia entre surcos. Tiempo del cultivo. El cultivo se maneja entre 75 y 80 días después del trasplante. Vuelvo y repito, dependiendo la variedad. Esta variedad nos dio tiempo de cosecha de 75 días. Las fertilizaciones que se realizan en el repollo son solamente 2. En este caso se dividen en 2 aplicaciones. La primera se hace de 2 a 3 semanas después del trasplante con formulación de 10-30-10. La segunda fertilización se realiza a los 60 días de vida. Esta fertilización ya se realiza con un fertilizante establecido. En este caso utilizamos un 19-9-19. Por lo general, yo como hubiera mandado a aplicar un triple 15. Pero en este caso el productor tenía la disponibilidad de ese insumo ahí en su casa, entonces se hizo la aplicación de un 19-9-19, que aún así, al no ser un abono especializado para ese cultivo, sino para café, tuvo muy buen resultado. Las aplicaciones de Super Ozono las realizamos cada 12 a 14 días. ¿Por qué las realizamos? En este caso, la variedad que se sembró es una variedad híbrida y nos da un muy buen paquete de resistencias a los ataques de las enfermedades. La primera aplicación la realizamos a los 8 días después del trasplante, obviamente. En este caso, también se utilizan plántulas de vivero. Mismo trabajo con estas plántulas que con la lechuga. Aplicación de 50 centímetros de Super Ozono a la lámina foliar antes del trasplante. Inoculación de Super Ozono para desinfección de charolas y raíces antes del trasplante con 1 centímetro de Super Ozono por cada litro de agua. Se hizo la inmersión de las bandejas y se sacó antes de llevar a campo. La primera aplicación la hicimos a los 8 días después del trasplante, manejamos 70 centímetros por bomba de 20 litros. De la segunda aplicación en adelante ya las manejamos con 90 centímetros por bomba. Y pues dependiendo del ataque de la enfermedad, pero pues en este caso no hicimos aplicaciones con más cantidad de productos, sino solamente 90 centímetros por bomba. Tuvimos muy buenos resultados. Siguiente, por favor. ¿Qué controlamos en este caso? Controlamos enfermedades en repollo. Las más comunes que teníamos en este suelo y en esta parcela fueron alternaria, santomonas y el mildiu lanoso. Esas para más que todo para algunas zonas foliares. Las tuvimos totalmente a raya, no se presentaron en ningún momento ni en ninguna de las plantas en las cuales se hizo el trabajo. No tuvimos afectaciones por ellas.
Una de las afectaciones más grandes que tenía este productor era la hernia de las coles. La hernia de las coles se puede confundir con ataque de nematodos. ¿Por qué? Porque generan entrenudos parecidos a los nematodos, pero en este caso no son nematodos. ¿Por qué? Porque las identificamos primero que todo porque tuvimos que hacer un examen. Tuvimos que mandar muestras de suelos a un laboratorio para saber realmente qué estábamos trabajando. Esto sería lo ideal para todos los productores. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil en cuestión de recursos, en cuestión de tiempos, en cuestión de muchos factores. Pero cuando se puede, lo ideal es hacer estos exámenes para saber qué vamos a controlar y cómo lo vamos a controlar. En este caso, como lo digo, la hernia de los coles fue la enfermedad más limitante que teníamos en la parcela. Esta sí se nos presentó, pero en muy pocas plantas. En realidad, las plantas que se trataron en este caso fueron alrededor de 4.500 plantas. Y de esas 4.500 plantas tuvimos afectaciones solamente de 6 plantas en todo el lote de esta patología. Identificamos las plantas, las dejamos en marcación y hicimos las aplicaciones correspondientes para hacer las curas de este patógeno. Lo ideal hubiera sido arrancar esas plantas, sacarlas del cultivo, hacer desinfección de ese suelo, pero ¿por qué no tomamos esa decisión? No tomamos esa decisión porque necesitamos ver cómo nos iba a responder Super Ozono en una patología de estas ya presentes, y nos funcionó totalmente bien. La hernia se dio, pero Super Ozono con 2 aplicaciones que realizamos directamente hacia la raíz, desecó el hongo y la planta comenzó a generar nuevos brotes, nuevas raíces, las cuales eran de alimentación. Obviamente a estas plantas también se les hizo una inducción de algunos, en este caso utilizamos aminoácidos más fósforo y humo directamente hacia el suelo para estimularle ese proceso de producción de raíces y sacar la planta de ese estrés que la tenía esta enfermedad. En este caso, estas plantas hicimos 3 aplicaciones seguidas de 3 días de diferencia una de la otra, utilizando dosis de 100 centímetros por bomba de 20 litros y haciendo una descarga de 60 centímetros por planta, dirigido directamente a la raíz. No hicimos más cantidad de agua porque recordemos que la raíz de las coles es una raíz superficial que no supera los 14-15 centímetros de profundidad. Siguiente, por favor. En cuestión de plagas, solamente tuvimos 2 problemas, los cuales por lo general al 100% de los productores de esta variedad de coles les da. Tuvimos presencia de pulgones, pulgón negro, y mariposa de la col, la cual en sí la mariposa no nos genera el daño. La que nos genera el daño es la larva. Después de que la mariposa pone los huevos, esa larva se alimenta de las hojas y nos genera demasiado daño. Una sola mariposa puede poner al día alrededor de 300, 400 huevos y por lo general es un daño bastante grande. ¿Cómo hicimos ese control? En esta parcela se hizo la aplicación de un extracto de ají. Cuando hicimos este trabajo no teníamos la disponibilidad del Super Insectos, que es nuestro producto diseñado directamente para el control de plagas. Pero hicimos una aplicación de ají, masnín y pimienta, no en emulsión de aceites, sino en base alcohólica, extracto alcohólico, y tuvimos muy buen resultado, obviamente. Esto lo alternamos con las aplicaciones de Super Ozono para repeler los adultos de la mariposa y el ají para el control de las larvas ya presentes. Solamente hicimos 2 aplicaciones de este extracto y con eso tuvimos un control del 100% de las plagas. Y Super Ozono, como digo, pues nos repelió la mariposa adulta, entonces no hubo necesidad de hacer más aplicaciones. Siguiente. Bueno, beneficios encontrados en estos 3 cultivos con la aplicación constante de Super Ozono. La primera, la germinación acelerada de las semillas que se trabajaron con Super Ozono. En este caso, las semillas que se trabajaron con Super Ozono fue zanahoria, que se hizo la aplicación de desinfección directamente en el campo.
La zanahoria, esta clase de zanahoria, por lo general se demora entre 10 a 12 días para comenzar. La aplicación de superozono, la germinación comenzó a los 8 días. Eso quiere decir que acortamos 2 días el proceso de germinación. Eso nos da 2 días de gabela más de rentabilidad. ¿Por qué? Porque el cultivo nos va a salir mucho más rápido. El mayor anclaje de las raíces. Tuvimos capacidad radicular mucho más grande, más amplia. Esto nos lleva a que la planta se alimente mejor y tenga más de dónde buscar y de dónde coger. Obviamente las raíces totalmente sanas, totalmente blancas, muy bonitas a la vista, de un grosor muy bueno, teniendo en cuenta que las raíces de estas plantas es un poco delgadas, por lo general se ven amarillosas, pero tuvimos unas raíces de un muy buen vigor. El tiempo de cosecha de estos cultivos fue mucho más corto a lo determinado. Por lo general, dependiendo del clima, también es el tiempo de las cosechas, especialmente en repollos y lechugas. Pero tuvimos una ganancia de 3 a 4 días en cuestión de cosecha, no solamente en repollos, también en zanahorias. La mejor asimilación de nutrientes. Esto sí es importante, en todos los cultivos se nos muestra esto. Los nutrientes se nos asimilan de una forma excelente. Por lo general, siempre tenemos un rango de pérdidas de nutrientes, pero con las aplicaciones de superozono nos damos cuenta que la planta tiene esa capacidad de absorber mejor la nutrición que se le manda y nos responde mucho mejor a todas y cada uno de los procesos que estamos realizando. Plantas más vigorosas, de mejor color, mucho más grandes, con un color verde totalmente intenso en su follaje. En cuestión de zanahoria, un color bien anaranjado su parte comercial. Ramas de zanahoria, unas ramas de un muy buen porte, muy bonitas, muy sanas. Suelos con ciclos mucho más largos de cultivo. ¿Qué nos da superozono? La aplicación directamente del suelo y estar manejando esas desinfecciones con superozono, que no tengamos que hacer una rotación de cultivo tan amplia. La mayoría de productores de estas clases de cultivos hacen rotación anuales. Siembran un año completo, al año siguiente, por lo general para estas zonas meten ganado, pastos para hacer una rotación, 3, 4, hasta 6 meses de pastos para ganado, y después sí vuelven a hacer todo el trabajo. Nos dimos cuenta que con superozono no tenemos esta necesidad de hacer cada año una rotación de cultivos. Podemos alargar ese margen, porque los terrenos utilizados en estos ensayos ya iban a entrar a su rotación de cultivos, a la siembra de pasto para el ganado. Le dijimos, no, vamos a utilizar superozono y verá que va a poder hacer otro año de siembra o hasta 2 años. Y exacto, y los productores no nos creían. No, pero es que si siembro ahorita, lo más probable es que pierda, porque se me van a venir muchos problemas de cultivos pasados. No, hágale, con confianza. Hicieron y salieron pues muy buenos resultados. Entonces nos alarga ese ciclo de cultivo para cada uno de los suelos. Vida post cosecha, importantísimo esto de estos 3 productos. La vida de anaquel, de las lechugas y del repollo, es una vida de anaquel bastante corta, especialmente de las lechugas. Se cortan y si después de 4 a 6 días no han ido a consumidor final, esos materiales se nos degradan demasiado rápido. Especialmente, como lo digo, la lechuga y el repollo. Nos dimos cuenta que cultivos tratados con superozono desde su siembra nos pueden durar hasta 10 días después del corte, de un muy buen color, de un muy buen vigor, frescas. Entonces la vida de anaquel nos la alargó de una forma supremamente buena. Obviamente el productor decidió hacer una aplicación de superozono, hacer un baño de superozono a estos cultivos antes de sacarlos al mercado, y nos dio un muy buen resultado. ¿Para qué? La vida útil pasó de ser 4 días nomás pasó a ser 10 días. Entonces nos aumentó un muy buen porcentaje para ver que son cultivos totalmente su vida de anaquel después de su vida post cosecha es muy corta. Bueno, la presentación los protocolos que teníamos hasta el día de hoy ha sido hasta ahí. Aceptamos cualquier pregunta, inquietud que ustedes tengan para resolvérsela. Espero que les haya quedado muy claro
la información que tratamos de darles y pues que se lleven algo muy bueno para sus productores y para todos los presentes. Excelente, ingeniero David. Qué buena presentación, hermano. A estas presentaciones yo le llamo realmente presentaciones reales. Sí, porque no se oculta la problemática que se vivió, porque es que es real que se va a ver algún tipo de problemática por mejores protocolos que llevemos. ¿Sí? La idea es que los podamos solucionar, realmente que los podamos solucionar y que no se convierta en un dolor de cabeza para nosotros. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con las preguntas, por favor. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué inquietudes tienen, por favor? Es el momento de hacerlas, que en base a esto vamos nutriendo el conocimiento de toda la comunidad. Señor Cristian Elizondo, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias a Dios. ¿Desde dónde nos acompaña, mi estimado Cristian? Buenas noches. Yo les hablo aquí de Costa Rica, San José, Costa Rica. Bienvenido. Realmente yo pues adquirí el producto con ustedes. Yo voy a empezar a usarlo, si Dios lo permite, pues esta semana con unos siembros. Yo he tenido el problema de nosotros le llamamos la hernia, en lo que es la mostaza china. Y a ella se le hacen así como ese que estaban comentando ustedes de la col, las bolitas esas en la raíz. Nosotros hemos tenido ese problema, que casualmente el compañero de ustedes nos dijo de que nosotros tenemos que cambiar los terrenos, más que todo con ese producto, porque el terreno está enfermo y nosotros volvemos a sembrar la mostaza china y nos vuelve a salir eso. Entonces esperemos que aquí en Costa Rica pues me sirva bastante, porque sí, compré varios tarritos antier y ayer, y pues quiero ver que tenga muy buenos resultados, porque como le decía yo al compañero de ustedes, que aquí somos una zona de productores en la zona de San Antonio de Escazú, Bebedero, que pues somos varios y hemos tenido pues ese problema, que el terreno de nosotros ya está enfermo por tantos químicos que hemos echado nosotros y tantas cuestiones que es lo que nos ofrece el mercado aquí. Y pues saludos aquí, como les digo, desde Costa Rica, y vamos a probar ese producto a ver cómo nos va. Muchas gracias, don Cristian, por compartir su experiencia, y vamos a estar muy pendientes haciéndole seguimiento a su caso, ¿vale? Sí, David, por favor. Don Cristian, sí, yo tengo la plena certeza de que Super Ozono le va a dar una muy buena mano para esa patología. Una de las recomendaciones que yo sí le podría dar para esta clase de cultivos es obviamente lo principal, el manejo de la desinfección de suelos. Si ustedes tienen una afectación bastante alta por esta enfermedad, que en realidad es una enfermedad bastante limitante en los suelos donde ya se está presentando, la aplicación que yo les recomendaría sería un poco más alta, no de 1.5 litros por litro por caneca, sino mandarle los 2 litros por la caneca de 200. Esto nos va a asegurar un control más eficiente de la enfermedad. Segundo que todo, la aplicación de la materia orgánica, indispensable para manejar un poquito. Por lo general, la materia orgánica viene con buena carga microbiana, benéfica, y esa carga microbiana también nos ayuda bastante al control de este patógeno. Después de las aplicaciones, después de la desinfección, obviamente realizar unas aplicaciones de refuerzo dirigidas hacia la raíz, con unos 100 centímetros de Super Ozono por 20 litros de agua, y dependiendo la edad del cultivo y el tamaño del cultivo, en cuestión de follaje se puede manejar de 50 a 60 centímetros, o a veces hasta 40 centímetros por sitio, para hacer un control mucho más efectivo, para hacer unos controles de refuerzo. Ingeniero, para rectificarle un momentico, en Costa Rica tenemos presentación de 900, ¿sí? Entonces allí sería 1.8, 2 unidades. 2 unidades, sí. 2 unidades. Sí, don Cristian, para que lo tenga pues pendiente, ¿vale, don Cristian? ¿Alguna otra pregunta que tenga, don Cristian? Por favor. Sí, correcto. Así fue como me recomendó la muchacha que nos vendió el producto, y el señor también. Y pues como le digo, ya mañana
Vamos a empezar con 5.000 mostazas, a empezar a sembrarlas aquí. Vamos a hacer la desinfección del suelo, como ya nos hizo la recomendación. Y bueno, como estaba escuchando ahorita con ustedes, con esta charla, y pues vamos a ver la evolución de esto, ¿sí? Bueno, el año pasado compré otro producto, pues de otra casa de ustedes de Colombia igual, para una cuestión de un gusanito que le decimos nosotros el jogoto, y ya este año pues hizo efecto. Entonces, también estaba escuchando que el suelo pues puede uno reutilizarlo, cosa que nosotros no podemos hacer aquí con la lechuga porque no se puede sembrar. Entonces, queremos ver a ver si también probamos con eso de la lechuga, porque la lechuga sí nosotros vamos a sembrar ya a partir de mañana, pues se siembra bastante lechuga, cebollino, el rabanito, que es el rojo, perejil, el tomillo, el orégano, el calé, la arúgula, y son varias hierbas que pues son muy afectadas con todos estos pequeñitos bichos y enfermedades de la tierra. Muchísimas gracias sí, por dejarme participar y un abrazo desde Costa Rica. Saludos a todos. No, muchas gracias por su participación. Don Cristian, lo vamos a vincular directamente a la red de bienestar que estamos creando, ¿vale? Para poderle hacer un seguimiento y un acompañamiento en la utilización del ozono en su cultivo, para que tenga los mejores resultados. Entonces, la asesora que tuvo contacto con usted se va a comunicar esta semana para ya tomar todos sus datos y poder vincular a la red. Bienvenido. Okay. Muchísimas gracias. Con todo gusto y éxitos en su cultivo. El señor Darío Chavarría, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias por invitarme a la charla. Yo les hablo también desde Costa Rica. Costa Rica, ok. Yo represento, gracias, muy amables. Yo represento a una organización de agricultores de la zona norte de Cartago en Costa Rica, que somos 1,000 asociados actualmente. Nosotros hasta hoy tuvimos contacto con uno de sus representantes de ventas, ¿verdad? Y que nos invitó. Y acá estamos reunidos, pues, algunos compañeros de la Junta Directiva, porque estábamos escuchando sus sugerencias, recomendaciones y demás sobre el producto, ¿verdad? Aquí tengo algunas preguntitas apuntadas, entonces no sé si les puedo robar un par de minutitos, nada más. No, por favor, don Darío, este espacio es totalmente creado para ustedes, con todo gusto, bien pueda. Gracias. Para comenzar, la primera preguntita va relacionada a la que hizo el compañero que estaba haciendo consultas ahora, ¿verdad? Que no tengo el placer de conocerlo. Este producto nos ayuda a nosotros para, vamos a ver, acá las tierras están muy gastadas. Por lo general nosotros solo podemos sembrar 1 o 2 veces el mismo producto porque si no recibimos serios daños, ¿verdad? Este producto podría alargar la vida, digamos, de esa tierra en un solo producto. Sí, señor, es correcto. La utilización de superozono nos va a ayudar mucho a alargar evitar tanta rotación de cultivos. Exactamente es eso. Obviamente, la responsabilidad está en la buena utilización del producto. ¿A qué me refería con esto? A que las aplicaciones sean desde el momento de la pre-siembra, aplicaciones de desinfección, aplicaciones de refuerzo, dependiendo obviamente de la enfermedad que se nos manifieste en el cultivo, obviamente buscando a que no se nos manifieste ninguna enfermedad en el cultivo. Pero importante la aplicación de las materias orgánicas, por favor, todos los productores o todos los asesores en este momento que estemos aquí, recomendar aplicación de materia orgánica cada vez que vayamos a hacer una nueva campaña con cada uno de los cultivos. ¿Por qué? Esto nos va a dar a que el suelo se vaya restableciendo a medida de que lo vamos trabajando. Y esto nos evita tener tanta rotación de cultivo. La materia orgánica es algo indispensable para nuestro suelo, no solamente nos ayuda a la mejor retención de agua, a mejor asimilación de nutrientes, también nos ayuda a que la planta sea una planta muy fuerte. Obviamente, vuelvo y lo repito, materias orgánicas, por favor, bien compostadas, especialmente si son a base de gallinaza o porquinaza. ¿Por qué? Estas dos materias orgánicas vienen con un alto carga una carga bacteriana.
y esas cargas bacterianas nos pueden afectar el cultivo. Ya esa carga tan alta no es del todo, por lo general no vienen para, no nos va a afectar el cultivo esa carga bacteriana. Entonces, materias orgánicas muy bien compostadas. Por lo general, la única materia orgánica que no nos genera esa carga bacteriana y nos genera realmente lo que necesitamos, el suelo, en microbiología, es el estiércol bovino. Ese sí lo podemos echar, obviamente no crudo, porque el calor de él en el momento de la descomposición nos va a afectar la planta. Pero si lo manejamos sequito, listo, ahí está, sin necesidad de hacer un proceso de descomposición de la materia orgánica. El resto, hacerles un buen proceso de descomposición de materia orgánica. Perfecto. Disculpen, otra consulta. ¿Qué dosis recomendarían antes de la siembra para papa o zanahoria? ¿Qué dosis sería la ideal por bomba, llamémoslo, de 18 litros? Yo recomendaría, dependiendo qué tantos problemas hayan tenido ustedes en la campaña anterior. Si tuvieron muchos problemas en cuestión de hongos, pues recomendaría el doble de la dosis, que son los 2 tarros, o sea, 1800 centímetros por caneca de 200 litros. Pero si las afectaciones no fueron tan altas, manejaríamos ya la dosis normal, que es 1.5 litros por caneca de 200 litros. Sí, correcto, serían 162 ml por bomba de 18. Es correcto, eso sería. Ok. Perfecto, gracias. Una última consulta por acá rápidamente sería la siguiente. Con todo gusto. Vamos a ver. Sí, señor. Después de que germinaron las semillas y demás, ¿cada cuánto es lo ideal estar aplicando? Eso va a depender mucho del cultivo en el que usted está manejando. En este caso, pues si usted me dice que papa, me dijo. Perdón. Mucho del cultivo que usted esté manejando y especialmente del clima que estemos manejando. Por lo general, nosotros hacemos aplicaciones en cultivos que son bastante exigentes para el control de plagas y enfermedades. Manejamos aplicaciones cada 8 días. En este caso, podríamos decir cultivos de lulo, cultivos de tomate, tones, en los cuales molesta bastante las enfermedades. Hacemos aplicaciones cada 8 días. Si no, podemos hacer aplicaciones cada 10 a 12 días, dependiendo el clima. El clima es una variante bastante importante. Cuando el clima pasa por un estado bastante lluvioso, entonces las aplicaciones por lo general las acortamos a la mitad, a 5 o hasta 6 días. Y si no, seguimos manejando cada 8, cada 10 o cada 12 días. Esto va a depender mucho del cultivo. Ok, sí, bueno, por lo menos en esta zona se cosecha lo que es papa, zanahoria, cebolla, lechuga, mostaza china, repollo, brócoli, ¿verdad? Es muy variado, pero vamos a tomar las recomendaciones y pues tratar de comenzar a utilizar su producto. Muchísimas gracias, muy amables. Sí, señor Darío, con mucho gusto. Ya en papa hablamos hace 8 días, en este cultivo en este ensayo tuvimos que hacer aplicaciones cada 8 días y a veces hacer aplicaciones cada 5. Por la zona en la que se está cultivando esa papa es una zona paramosa. Entonces es bastante la incidencia especialmente de atragnosis y alternarias. Pero eso se maneja, como les digo, a base del clima que estamos manejando. Excelente, claro que sí, mi estimado Darío Chavarría. Con todo gusto vamos a fijar una reunión con el ingeniero y uno de nuestros asesores para poder tomar su caso y estudiarlo a detalle. Entonces, si Gracias, por favor nos deja amable. su contacto en el chat, Alexandra Tula nos lo podría tomar, tan amable, y así coordinamos la reunión esta semana. Listo, de Gracias, una. buenas noches. Se lo voy a Muchas direccionar a Giovanna, que es la que lo atendió. Ah, perfecto. Sí, por favor. Joana también está en el chat. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, don Darío, por su participación. Seguimos con el señor Camilo Arturo Rodríguez. Buenas noches, distribuidor de Colombia. Bienvenido, don Camilo. Buenas noches. Espérenme, voy un momentico aquí. Ya listo. Ya, buenas noches. ¿Cómo le va?
Muy bien, gracias a Dios, don Camilo. ¿Cómo está la Bienvenido. familia Super Ozono? Ideal, rico, ¿sí o no? Excelente, muy bien, gracias a Dios. Sí, señor. Bueno, Andrés, yo primero quiero felicitar a todas las personas, a las señoritas distribuidoras de Super Ozono, uy, que son muy atentas, de verdad que sí, quiero la felicito, ¿vale? Muchas gracias. Yo tengo dos conceptos, ingeniero Andrés. Da para el ser humano el concepto, da para los animales, para las plantas. ¿De acuerdo? Tenemos que empezar a determinar dentro de las plantas como en los animales lo que es la genética y la parte fenotípica. ¿Ya? La genética en plantas yo no la veo porque no sé de dónde proviene dicha planta. En el ser humano tampoco la veo porque es interna y es interno del ser humano y la genética es interna de la planta. ¿De acuerdo? Sí, señor. ¿Sí? Lo fenotípico es lo que mis ojos ven, tanto en el ser humano los problemas que tiene y en la planta el problema que tiene la planta. Cuando empezamos a entender la genética y la parte fenotípica es lo más fundamental para saber el desarrollo, para dónde vamos, el horizonte y qué vamos a hacer. A ver, yo soy médico veterinario zootecnista, especialista para fomento agropecuario de toda Latinoamérica, una especialidad que no quiero estudiar más porque me voy a volver loco. ¿Listo? Eso es lo que yo no quiero. Quiero que me entiendan. Entonces, mire, en el caso del ser humano, cuando el ser humano, por un problema de nutrición, le aparecen muchas enfermedades. La primera enfermedad que le puede aparecer al ser humano, a los niños, al adulto, como sea, es que se le bajan las defensas. ¿Sí? Cuando se bajan las defensas, yo tengo que buscar algo que me ayude para que el ser humano recupere las defensas. ¿Quién le da las defensas? Las plántulas. Tenemos plantas fundamentales que le dan la defensa al ser humano. Voy a dar un ejemplo, quiero que me entiendan. Coger el maní puro con la guayaba, poner a hervir y licuarla y que se tomen 2 o 3 veces por semana. Esa es mi solución. En el caso de las plantas, cuando las defensas de mis plantas por una mala nutrición, tengo que buscar alternativas para que mi planta funcione como tal. Y la única alternativa hoy, sana, para que nuestra producción agropecuaria sea sana, viable para nuestros seres humanos, es el Super Ozono. Entonces, yo soy un tipo muy montado y muy metido en la parte educativa de qué es el Super Ozono. Entonces, yo quiero hoy a todos los que están dentro de la charla, por favor, entiendan, el Super Ozono es vida para todos los seres humanos. Ingeniero David, muchas gracias por su presentación, lo felicito, de verdad que sí, pero yo vuelvo y recargo, y el Super Ozono es la solución que tenemos que encontrar y debemos de hacerla en todos los cultivos para el bienestar de la salud de nuestros seres humanos, la vida de cada uno de nosotros. Entonces, muchas gracias. Yo quisiera alargarme, no soy conferencista, pero una vez lo hice, pero no lo quiero ser, ¿sí? Porque eso es muy duro, pero yo quisiera algún día poder hacer una conferencia de plantas y la parte de los animales y el ser humano con ustedes. Para mí sería ideal y lo haría con orgullo. ¿Vale? Muchas gracias. Ingeniero David, muchas gracias. Usted es un bacán. Don Camilo, muchas gracias. Muy amable por compartir pues, sus conocimientos y este pensamiento. Y lo vamos a hacer. Claro que sí, vamos a preparar una charla que va a ser lanzamiento de supermascotas y superhumanos. ¿Sí? Cómo actúa realmente el ozono, tanto en los animales, en las personas, en la agricultura. Porque Super Ozono está comprometido totalmente a sacar una solución efectiva tanto para los animales, las personas y para la agricultura. Sí, don Camilo. Perdóneme que me quiero alargar un poquitico. Yo hablé con el ingeniero, mi amigo, ¿usted sabe quién es? Sí, señor. Sí, bueno, yo hablé con él está en Brasil,
Sí. Y yo le di una pauta a él muy buena, excelente, demasiadamente excelente. ¿Cómo podemos controlar con el super ozono el control de moscas y garrapatas en los bovinos? ¿Sí? Que es muy fácil de hacerlo, pero es fundamental para ayudarles a nuestros ganaderos del país que se quiten esa cantidad de plata que se gastan utilizando agroquímicos, insecticidas para el control de moscas y garrapatas. Es lo que no le he podido contar, don Camilo. Ya estamos haciendo desarrollos en cuanto a ese tema, a superozono con otras bases de aceites. Ya lo estamos haciendo. Pero me gustaría que usted me comentara algo en una charla interna y yo pueda darle mi información de lo que yo conozco y sé. ¿De acuerdo? Que eso nos ayuda. Claro que sí, don Camilo. Muchas gracias. Lo voy a tener en cuenta y lo vamos a hacer. Muchas gracias, muy formal. No, feliz noche. Camilo, muchas gracias. Y a todos los que estuvieron aquí en la charla, bendiciones. Papito Dios los ama. Amén, amén. Bueno, muchas gracias, don Camilo, por su participación. Vamos a dar paso a la señorita Sarita Pérez. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, gracias. Desde México, una pregunta. Bienvenida. Sí, con todo gusto. Sí. ¿Cuál sería la dosis que usted recomienda del producto superozono en el caso del estrés del cultivo de la fresa? Perdón, no escuché la pregunta, se me cortó en la mitad. Ok. Mire, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería la dosis que usted recomienda de superozono en el estrés del cultivo de la fresa? 90 centímetros por bomba de 20 litros. No solamente nos ayuda a desestresar la planta porque como ya lo hemos dicho, superozono es un anabólico, pero obviamente lo que dice don Camilo es muy cierto. Ese anabólico, si no tiene una base de fertilización buena, se nos va a quedar. Entonces, lo ideal es, primero que todo, una fertilización muy buena. Segundo que todo, importantísimo, nuestro superozono. Y listo, esa es la combinación perfecta. Entonces, yo, como le digo, vuelvo y retomo, 90 centímetros por bomba de 20 litros. No solamente nos sirve para el estrés, es el anabólico, sino que nos va a tener las plagas de las enfermedades y las plagas a raya. Si no están, no aparecen. Y si están, no las cura. Ok, gracias. Excelente noche a todos. Con todo gusto, mi estimada Sarita. Para México tenemos presentación también de 900 ml y hacemos envíos desde Guadalajara. Envíos a nivel nacional. Muchas gracias por su participación. Bueno, vamos a ir con las preguntas. Con todo gusto. Señor Roy, buenas noches. Distribuidor para la Costa Rica. Bienvenido, señor Roy. Qué gusto que nos acompañe. Oye, está haciendo un calor brutal acá en Pereira. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Qué gusto que nos acompañe, don Roy. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, son dos preguntas a base de la presentación. Sí, señor. Una dirigida, el superozono tiene un sistema, un modo de acción sistémico o de contacto, y el efecto residual, cuánto tiene. Eso es lo primero. Y lo otro es, al incorporar, estamos en la producción también en la parte del lombricompost y vacaza, que es un tipo de compost a base de la boñiga de la vaca. Ahí oí que la vacaza o la boñiga es preferible usarla en el suelo cuando se va a incorporar, no usar otro tipo de compost que sea altamente bacteriano. ¿El lombricompost cómo lo considera usted, don David? Buenas noches, estimado. No, el lombricompost es una de las materias, es supremamente estable porque en sí no viene de un excremento de base animal,
sino que es el excremento de la lombriz transformándome en una materia orgánica, ya sea por lo general cosecha. Entonces, esa carga bacteriana que trae el abono de la lombriz es una carga bacteriana, pero buena, con una carga con ciertos microorganismos que sí son benéficos al suelo, especialmente fijadores de fósforo y solubilizadores de nitrógeno. Don David, la otra era sobre el efecto de residualidad, porque ahí cuando estamos hablando de lo que son lechugas o este tipo de hortalizas, su ciclo es máximo 90 días, hablemos 3 meses como máximo, puede cortar un poco más. Y estamos aplicando unas 6, casi 7 veces producto ahí, echando más agua en algunas ocasiones. ¿Cómo estaríamos en ese caso? El efecto residual, ¿qué tiempo tiene después de ser aplicado? ¿Cuánto más permanece? ¿O si se descompone rápidamente con la materia orgánica? ¿O cómo estamos? Don Roy, mi estimado, en realidad el superozono no funciona de contacto. Entonces el ser de contacto no tiene la capacidad de ser translaminal, no funciona dentro de la molécula no entra dentro de la planta. Además, sabemos que el ozono en sí es un material biológico, es un material que está en nuestro ambiente, que por lo general nosotros en este momento podemos estar respirando ozono y no nos afecta en ningún momento. El tiempo de retiro, digámoslo así, no tiene tiempo de retiro, es un producto que usted lo puede aplicar y al otro día puede cosechar. No va a tener ninguna contraindicación. No va a tener, es tanto que le hacen un examen a una planta de aplicado 1 hora antes y no me sale ninguna trazabilidad de producto en ese examen. Entonces la trazabilidad no tiene prácticamente trazabilidad. Perfecto. Don Camilo, ¿nos puede ayudar con el micrófono, por favor? Don Camilo Arturo Rodríguez, si es tan amable. Nos ayuda con el micrófono. Listo, ya. Interferencia, gracias. Bueno, yo le quiero complementar algo al ingeniero David para el señor Roy. Le cuento que, claro que sí, el producto lo conocemos como un biocida de contacto, sí, de alto espectro. Pero, ¿qué pasa? Yo he comprobado, no solo en las plantas, sino en los seres humanos. Don Camilo, si me ayuda con el micrófono, ¿es tan amable? Don Camilo. Muchas gracias. Alexandra, ¿nos puede ayudar con el micrófono de don Camilo? ¿Es tan amable? Sí, tengo rato apagándolo, pero vuelve y se activa. Ok. Don Camilo, si nos ayuda con el micrófono, por favor, que es que está interfiriendo la presentación. Muchas gracias. Bueno, yo les cuento que el producto va directamente también a la parte celular. O sea, les digo que va a la parte celular por cómo reacciona la planta. Lo he visto también en las personas. Es un producto de contacto, pero hemos tenido casos de dolores intensos, ¿sí? Y los ha solucionado inmediatamente. Hemos tenido dolores de muelas y los ha solucionado inmediatamente. O sea, es algo loco, pero el producto va a la parte celular directamente. Eso lo tengo claro. No solo va de contacto, pero el ozono tiene ese potencial de ir y llegar a la parte celular. Tengo que buscar algunos estudios que avalan eso, porque en la parte del uso humano, en la parte de cirugías, de cadera, funciona muy bien. Y esto va directamente a la parte ósea. O sea, el producto penetra, el ozono penetra. ¿Sí? He tenido la oportunidad de tener esa información. Bueno, don Roy, ¿tiene alguna otra pregunta, por favor? No, eso sería. Muchas gracias. Claro que sí. Pero sí, el ozono tiene la facultad de ir directamente a la parte celular. Sí penetra. Sí, estoy completamente seguro de eso. Ok, no, bueno, perfecto. Vamos, con todo gusto, don Roy. Vamos con las siguientes preguntas, por favor. Vamos con el señor Juan José Torres. Bienvenido, buenas noches, don Juan José. ¿Desde dónde nos acompaña?
Don Juan José, el micro, por favor. Prender el micro para poderlo escuchar. Don Juan José, no sé, de pronto tiene problemas con el micro. No sé si está conectando de pronto el... Aló, ¿me escucha ahora sí? Ahorita sí, ahorita sí. Don Juan José, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muy bien, felicitarlo por la charla, pero me pregunta, estoy de Venezuela, Barinas. Okay. Hasta hace 3 días que tuvimos contacto con la distribuidora para esta zona, Verónica creo que se llama. Mi pregunta es sobre el cultivo de maracuyá. ¿Qué incidencia tiene sobre el superozono, el cultivo de maracuyá? Ya que tenemos un cultivo bastante grande y no ha querido, no se ha beneficiado fuertemente. Tenemos problemas de nematodos, de plaga, y aplicamos insecticidas locales y nos corren los agentes polinizadores. Queríamos saber la manera de que ese superozono nos puede ayudar en cuanto a mejorar la producción de la maracuyá. Excelente, don Juan José. Bueno, para eso directamente nos va a aportar don Edwin Alexis Pitti, gerente general para Costa Rica, ¿sí? Que él es productor de maracuyá y tienes gran experiencia con el cultivo de maracuyá con el ozono. Don Edwin, buenas noches, bienvenido. Qué bueno que nos acompañe esta noche. Sí, buenas noches. Sí, amigo, verdaderamente Superozono, cuando hicimos aplicaciones en maracuyá, fue algo grandioso, hermano. Yo se lo recomiendo como productor. Pudimos subir la producción, podemos decir de un 50 a un 90%. Pudimos subirla con superozono. Eso sí, desinfectamos a 2 litros por 200 litros de agua, o 2 litros. Desinfectamos y luego aplicamos cada 8 días el superozono. Usted viera la cantidad, pues yo hice un video, no sé si usted lo ha logrado ver, pero si no, que el equipo se lo mande, el video de maracuyá, trabajado con el superozono. Yo soy de Panamá, no de Costa Rica, Andrés. Perdón, dije Costa Rica, uy, disculpe. Sí, de Panamá, acá, de Chiriquí. En Chiriquí, el área productora de maracuyá alta acá de Panamá, producimos bastante maracuyá acá en esta área. Gracias a Dios, llegó ese producto. Realmente nuestra producción estaba baja, tal vez por la siembra ahí mismo, el mismo cultivo, ya la producción era baja, pero utilizando el superozono, nuevamente logramos tener producción altísima que ningún productor ha tenido todavía. Solamente hay ahorita mismo en la zona 3 productores que están utilizando el superozono y están totalmente, ¿verdad?, agradecidos con el producto. Estamos haciendo también análisis, yo lo estoy haciendo, aplicando en algunos proyectos, y en otros proyectos no lo estamos utilizando ahorita mismo, para ver la producción de una trabajado con superozono y otro que no se está trabajando con. Pero ahorita mismo estoy en el área de floración, y usted viera que eso viene a otra locura. O sea, el cuaje, cuando yo tenía 5 o 6 frutas, ahora yo tengo 20 y 30 frutas pegaditas. Entonces, sí, la mata se ve, cuando aplicamos el superozono, vemos más follaje y mejor floración. Cuando yo tenía, en el caso de la floración, podríamos decir 6 horas de polinización, ahora tenemos 15 horas de polinización.
sea, es una locura utilizar el producto. Yo se lo recomiendo, hermano. Como yo le decía a los clientes acá, hermano, yo los invito y no para que me compren el producto, sino para que ustedes mismos lo comprueben y vean la efectividad del producto. Porque lo están viendo directamente en campo cómo el producto trabaja. Y lo internamos. Yo lo internaba cada 8 días y usaba otro producto también para reforzar, ¿verdad?, lo que es el cultivo de maracuyá. Así, hermano, que no sé si tienen alguna pregunta, yo le puedo contestar. Aló, sí, me gustaría, por ejemplo, tener tu enlace para poder comunicarme con alguna falla, pues todos nuevos en este cultivo y carecemos de muchas cosas, yo, más que toda información. Pero sí me gustaría saber la forma en cómo aplicar el superozono, si es de la manera foliar o de manera directamente a la raíz o cómo se aplica eso. Sí, hermano, como le dije, se aplicó directamente a la raíz. Yo apliqué 2 litros por plantón. La web se aguaron, ¿verdad? En 200 litros de agua, 2 litros de superozono. Y le apliqué 2 litros por mata, alrededor, 2 litros por mata, ya del producto ya diluido. Y aplico cada 8 días vía foliar. Cada 8 días vía foliar. Y hágalo, hermano, con toda confianza y usted va a ver que le sube la producción a otro nivel. Eso se lo garantizo, hermano, porque no es que estamos diciendo algo, sino es que yo mismo, ¿verdad?, lo utilicé y lo utilizo y verdaderamente que es grandioso, hermano. Bueno, muchísimas gracias, Edwin, muchísimas gracias por la información. Ahí está mi número. Cualquier ayuda que le pueda dar con respecto a maracuyá, con toda confianza. Tengo 20 años con experiencia con ese producto y nunca habíamos tenido una producción como la que tenemos hoy en día. Así que ahí estamos para ayudarlo. Bueno, sí, lo estaré molestando, don Edwin. No te preocupes, ahí estamos. Don Juan José, si nos deja su numerito de contacto, por favor, en el chat. Una de nuestras asesoras lo toma y ya lo pone en contacto con el señor Edwin, ¿vale? Ok, vale, gracias. Bienvenido y gracias por su participación. Vamos a hablar bien con el señor Cristian. ¿Tiene otra pregunta? Buenas noches. Sí, correcto. Muchas gracias. Hice la consulta anterior, pero nosotros también tenemos en el lado siempre de blanco y nosotros estamos con una palomilla. Tiene un nombre diferente, bueno, palomilla. También por las direcciones para el coyote. Siempre hay demás. Será mi función, muchas gracias. Y la respuesta con el nuevo producto que viene por internet. No me quieren entender un poco por el que lo echamos. No, por favor. Tiene un problema pero solo no funciona a milla. Eso es dependiendo. Disculpe, claro, blanco de coyote, no el blanco de Castilla, que son totalmente diferentes. Esa es la. Tiene la diferencia, estimado David. En Colombia no se llaman los dos. En Colombia no se llaman culantro. Acá no tenemos función de culantro. Es como el ronda, nosotros. Sí, es como el culantro. ¿Cuál es la diferencia entre el doble y el otro? ¿Cuál es la diferencia entre un Cristian y los por favor? Bueno, el culantro cascañeña. Nosotros usamos algo como para el bicho que vaina, eso es una hoja muy larga y muy delgadita y también muy frágil. El culantro coyote es la hoja gruesa, grande y tiene chiquitos. El culantro es más fuerte al agua, como fuerte hecho, como fuerte lo demás, esa palomilla que se dice. Ese que podemos ver acá cocinando en un jarrón. Realidad es una caja cultivo es
La farmacología que me dice le da en las zonas foliares o en la raíz, tenemos en la hoja, en la hoja. Detrás de la hoja, la blanca, se llama para llevar la enfermedad de acciones de adultos. Si tenemos una inflexión muy alta de esta enfermedad, lo ideal es manejar un insecticida especial, ojalá pues super insectos que se reproducen manejando nuestra siguiente línea, que es un producto que va a venir a base de veneno y funciona muy bien. Si no tenemos a mano, lo ideal es aplicar una insecticida y después aplicar el suelo para salvarlo. Y con eso saldríamos. Pero sí, para grandes afecciones de insectos, ese es el suelo directamente. Mi estimado, ahorita viene el tratamiento de la compañía que es Insectos. Es un método hecho con varios insecticidas naturales. Sí, totalmente librado, una excelente eficacia. Y a partir de eso vamos a traer los insectos ahora con el producto. No solo vamos a usar más, vamos a estar rodeados de comer, vamos a interrumpir su reproductivo, la parte de huevos, sino también vamos a ver dentro de insectos con los trabajadores. Es un plus súper grande para unos productos que es un insectos. En este momento yo estoy en México y vamos a hacer de arriba abajo, Guatemala, Honduras, El Salvador, hasta que llegamos a Costa Rica, acá en Panamá. Bueno, vamos a hacer las preguntas. Gracias por su participación, amado. Señor Marlon, buenas noches. Bienvenido. Doctor de ahí vende el agua. Entramos a la palabra de edición fuertemente, Marlon. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo se encuentra? Don Seno. Puede solucionar el tema de agua. Buenas noches, gracias a Dios, bien. Bienvenido. Bueno, acá en Nicaragua estamos haciendo algo trabajo súper ozono y vemos muy interesante la línea. Bueno, más todo me preguntan casi creo que al final se terminó contando. Sabemos que nosotros podemos una línea y lo que quería saber es, hablamos de por ejemplo, de la página de Bitcoin, yo quería saber la línea de nosotros cuál es el secreto para eso y la dosis. Ya. Bueno, primero iniciamos con el solo control de virus y todas las enfermedades no venir espiritual. Como una ceba de vaina sin que es para mosca blanca, virus, niñas, palomillas, pavotas, culuro. Eliminar todo eso ya era buenos. Próximos tratamientos super orgánicas y la para patatas. Sí, que va a haber es un producto directamente con un poco de avellana que va a ser para el pasto, para la operación de pasto y para el baño para eliminar el tema de las patatas. Pero esos son próximos algunos que vienen. Ya están haciendo el desarrollo de estos productos. Sí, inicialmente salimos con empresas al aire. Sí. Y vamos sacando uno a uno en el país. Para poder hacer como realmente y eficientemente los lanzamientos. Que podamos ver correctamente la información que tenemos. Excelente, gracias. Claro que Marlon, todo. Y ya, si Dios quiere, bueno, que ya para el día de mañana ya estamos con el tema, ¿vale? Excelente, muchas
una laga en el tomate. Acá lo conocemos como el azul. Y en los frutos que hay forma un negro mal logra toda la fecha y no tengo medio que lo controle. Ese es el miedo que ya nombramos tomate. Y en el ají la cara es muy fuerte. Señor David. Bueno, para cuestión del azul, me parece que de hecho de enfermedad es basada en un gobierno bastante agresivo. Pero yo diría, bueno, con esta zona no he tenido problemas de esas, pero yo diría que podría ser muy buen control con su ozono, obviamente manejando los ciclos de coloración de plantas, manejando un buen intervalo de aplicación y pues obviamente manejando una buena base de fertilización, una muy buena base de balanceada, con estímulos diarios y bueno, todo lo que conlleva. En cuestión de la caracha es uno de los, digamos así, plagas más militantes en las cultivos. Es bastante complicado, se maneja para su control normalmente, sabe manejar la integridad de ese insecto, porque ella es una avispa, nos da la cual la daña es nuestro adulto, pero cuando hace la eclosión de la larva para producirse las erupciones del suelo, entonces tenemos que hacer aéreos y tenemos que hacer troles al suelo. En este caso, su sería ideal para el control de esta caracha. Sí se han hecho trabajos con esta caracha de ACN. Obviamente, si estamos hablando de la caracha, ¿no? Porque actualmente tenemos caracha un insecto. No sé si allá la caracha en Perú sea un insecto o sea un hongo. Mi estimado Claudio, tiene un problema. Mire, la enfermedad es una plaga cultivo producida por un virus transmitida por un bol. Sí. Es transmitida por un bol, entonces también la relación al tema de insectos. Sí. Los dos. Entonces, por lo general, los virus se transmiten por ataques de insectos, especialmente ciscas, carbones, por ese virus lo traen en su aparato bucal. Exactamente, entonces va a ocasionar un problema con los ozono y super insectos con el tenemos un tema para esto. Bueno, sin ningún problema le vamos a emocionar esto. En los próximos días vamos a hablar de insectos. Sí, estamos en eso. Allá tal, nuestro Juan, como mucho colaborador en nuestra asesora. Desde oro, beneficios de ya, listo. Ya nos estamos cuando ya tenemos la herramienta para lo al tanto de todo. Muchas gracias por la información, listo. Creo que vamos concluyendo. Tenemos una pregunta en el público, por favor, le damos una pregunta, ya para concluir el evento de hoy, que estuvo bastante ansioso. Muy buena pregunta, señor David. Muy chévere, vamos dar la presentación, todas las presentaciones que dar de celular, sí, porque hay muchas presentaciones de productos que 100% de celular, pero no, ninguno 100% los tres se van a presentar las cosas. Siempre van a haber problemas allí, en el aire, el agua, siempre. Lo importante es controlarlo de una buena forma. Sí, lo que sí es perfectamente motivar. De resto, siempre vamos a generar presiones por X motivo, ya sea climática, ya sea bueno, todos los factores que nos genera un ataque a los anticonceptivos. Pero se puede decir que eso no es una herramienta muy viable para el control de una de estas patologías, como les digo en charlas. No quiere decir, en algunos tipos quieren ir a la web de que no se les presentan las enfermedades, pero en el caso de que se les presenten, la enfermedad se les presenta una muy baja incidencia, por lo general es fácil de controlarla, entonces es algo de momento una herramienta muy buena para cada uno de los cultivos.
David. Bueno, ya también me fue saludando a nuestra Lidia de Panamá. Qué gusto que nos acompaña doña Livia. Señor Wilmer Paz, desde Nicaragua. Bueno, y a mi sí, doña Livia, algo. Doña Livia. Sí, van a fortalecer esa red de para todos ustedes. Esta semana no vamos a llamar naturalmente a nuestro incluso solo y que puedan garantizar de la red de bienestar que estamos hablando para todos ustedes. Si cuentan con acompañamiento de profesionales en base a temas de su ejecutivo y poder hablarlo a lo de la hora que vamos a sí, vamos a poner un laboratorio para hacer llegar muestras del equipo de examinar tiempo de necesitar cada uno de nuestros cursos. Entonces, más ejemplo, ellos tienen un miembro durante ustedes. En esta semana que tengan muchos éxitos, salud, mucha actividad, tengan a Dios corazón. Y el día de semana que viene cosas excelentes para ustedes. Sí, únicamente hay que creerlo y eso encuentra. Sí, piensen en cosas positivas, los éxitos en su vida y el bien no entra cosas diferentes. Se les agradece también y desearles una excelente semana. Bendiciones. Que estén muy bien. Señor Omar, ya no sé si él tiene una pregunta. Sí, dígame. Adriana. Ok. No, ya. Sí. No, ya